Aristarco. Les hablé un poquitito de la idea fundamental de Aristarco, que es la del modelo heliocéntrico, y cómo él asumió, o digamos, aceptó las consecuencias de esa idea. O sea que las estrellas están mucho más lejos que el Sol de nosotros, ¿no? Fue consistente en ese sentido. Yo les di el ejemplo con el paralaje, o sea, el ponerse un dedo delante de un ojo o del otro y cómo cambia su posición angular. Y ahí terminamos, ¿no? Hablando de Arquímedes, pero siempre dentro de lo que es Aristarco de Samos, les voy a compartir una cita de Arquímedes, de una obra de Arquímedes que se llama El contador de arena, de la cual vamos a hablar después, cuando veamos Arquímedes. En donde habla figurativamente al rey Gelón, que fue un griego que fue, digamos, ese gobernador de Siracusa. Dice: tú, rey Gelón, estás enterado de que el universo es el nombre dado por la mayoría de los astrónomos a la esfera, cuyo centro es el centro de la Tierra, mientras que su radio es igual a la línea recta que une el centro del Sol y el centro de la Tierra. Esta es la descripción común, como la has oído de astrónomos. Pero Aristarco ha sacado un libro que consiste en ciertas hipótesis, en donde se afirma, como consecuencia de las suposiciones hechas, que el universo es muchas veces mayor que el universo recién mencionado. Sus hipótesis son que las estrellas fijas y el Sol permanecen inmóviles, que la Tierra gira alrededor del Sol en la circunferencia de un círculo. El Sol yace en el centro de la órbita y que la esfera de las estrellas fijas, situada con casi igual centro que el Sol, es tan grande, y acá, digamos, lamentablemente no... Aristarco, digamos, Arquímedes no adhirió a esta teoría, pero bueno, tampoco, o sea, como siempre les digo, nadie es perfecto, ni siquiera los genios, ¿no? O quizá menos. Que el círculo en el cual él supone que la Tierra gira guarda tal proporción a la distancia de las estrellas fijas cuanto el centro de la esfera guarda a su superficie. Esto lo comenta Arquímedes, pero no significa que Arquímedes adhiriera a esto. Pero sí que Aristarco era famoso en su época, o sea, en el siglo III, antes de Cristo, era famoso. Incluso para Arquímedes, ¿no? O sea, digamos que la fama de Aristarco había trascendido las fronteras de Alejandría, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije que Cleantes, que era uno de los estoicos, uno de los tres fundadores del estoicismo, fue quizá uno de los más estrictos e intolerantes, digamos? Y bueno, hay una obra de Plutarco, en realidad es una obra muy amplia, que se llama Las Moralia, una de cuyas subobras o libros se llama En la faz de la luna. Acá hay una discusión, se los comento, en la traducción del griego. Yo, bueno, como no soy muy experto en griego, no pude consultar la fuente original acá. Digamos, ha habido discusiones sobre si es Cleantes el que pidió el procesamiento de Aristarco o la inversa, pero yo creería que fue así porque, digamos, no, no, no me explico el motivo por el cual Aristarco hubiera pedido el procesamiento de Cleantes, ¿no? Entonces dice Plutarco
Cleantes, un contemporáneo de Aristarco, pensó que era el deber de los griegos procesar a Aristarco de Samos con el cargo de impiedad por poner en movimiento el hogar del universo, es decir, la Tierra, suponiendo que el cielo permanece en reposo y la Tierra gira en un círculo oblicuo, mientras que rota al mismo tiempo sobre su propio eje. Bueno, está claro que más allá de cuánta resistencia provocó, pocos o nadie adhirieron a esta doctrina, pero que no por eso significa que no se hizo famosa. Como verán, hay varios y muchos más que no vamos a mencionar que comentaron las ideas de Aristarco, ¿no? Pero bueno, Aristarco, como les dije, fue un gran astrónomo matemático que aunque lo más famoso que hizo fue proponer esa teoría, no es lo único que hizo, ¿no? Por ejemplo, y esto un poquito, obviamente uno no tiene tiempo de hablar de todo, digamos, lo que se va descubriendo en la historia, uno va como haciendo cortes, secciones, ¿no? De elecciones de hechos de contar. Y me acuerdo que alguno de ustedes preguntó hace un tiempo con respecto al año bisiesto y demás. Yo les dije que no había una institución de año bisiesto, pero que sí, cada tanto se corregía el calendario como para que el, el inicio de las estaciones volviera a coincidir con determinado día del calendario, ¿no? Entonces, ahora, obviamente desde hacía ya bastante tiempo antes que la época de Aristarco y de Arquímedes, se sabía que el año tenía un poco más de 365 días. De hecho, ya en la época de eh, Aristóteles se sabía que el año tenía aproximadamente 365 días y un cuarto, ¿no? Aunque todavía no hubiera un calendario con días bisiestos cada 4 años. Es más, como acá les comento, Calipo de Cícico, que fue un discípulo de Eudoxo, fue el que oficialmente se tiene registro que había estimado que el año duraba realmente 365 y un cuarto días. O sea, ya del siglo IV se sabía eso. Bueno, Aristarco, que evidentemente estaba haciendo observaciones muy precisas, le hizo una corrección y le sumó un 1623 de día a ese cuarto. O sea que Aristarco se anticipó a lo que va a ser el calendario gregoriano, que es el que nos rige desde el siglo XV o XVI, que la corrección que tiene es que además de que hay un año bisiesto cada 4 años, eh, ciertos años que tienen que ver con el cambio de siglo, que tienen que ser bisiestos, no lo son. Pero bueno, esta corrección adicional ya la había descubierto Aristarco. Por supuesto que también es aproximada, siempre es aproximado, porque no es que la relación entre la duración del día y la duración del año sea un número racional, ¿no? O sea, en principio no tiene por qué serlo. Si fuera un número racional, bueno, uno diría, bueno, el año contiene, ¿no? 365 días más y una cierta fracción de números, pero bueno, no tiene por qué ser así. Eh, Hay una única obra que creemos que, o sea, que sobrevivió y que creemos que es de Aristarco, que se llama Acerca del tamaño y las distancias del Sol y la Luna. Entonces Aristarco calcula el ángulo eh, entre el Sol y la Luna, el ángulo que uno aparente, ¿no? Cuando la Luna se encuentra en cuarto creciente o cuarto menguante, ¿no? O sea que es cuando se ve más o menos la mitad de la Luna, que coincide cuando el ángulo es de 90 grados. ¿Qué ángulo? Bueno, acá puse el gráfico en otra transparencia. Se cree que Eudoxo lo haya descubierto antes. Acá. Ahora vamos a ir acá. Acá está la Tierra, el Sol. Entonces, cuando este ángulo es
que lo llamé alfa acá, ¿no? Es 90 grados, es cuando uno ve exactamente la mitad de la superficie de la Luna, o sea, cuarto creciente o cuarto menguante. Entonces, ahora, cuando esto ocurre, el ángulo aparente que subtiende la Luna y el Sol respecto de uno observador en la Tierra, uno lo puede medir, ¿no? Entonces, si uno lo puede, o sea, si uno mide este ángulo, por trigonometría básica, puede calcular el cociente entre la distancia de la Tierra al Sol y la distancia de la Tierra a la Luna, que sería, o digamos, el cociente, digamos, sería eh, básicamente la distancia de la Tierra a la Luna dividido la distancia de la Tierra al Sol, sería este cateto dividido la hipotenusa de este triángulo, ¿no? Me van a dar el coseno de este ángulo. ¿Mm? Entonces, si yo sé este ángulo y yo tengo una tabla de cosenos, entonces puedo calcular este cociente, o sea, puedo calcular la, la relación entre la distancia del Sol y la Luna, ¿no? Entonces, bueno, este ángulo acá, digamos, está simplificado. Ustedes, digamos, algunos de ustedes sabrán que la distancia al Sol es de unos 150 millones de kilómetros, mientras que la distancia a la Luna es de unos 400.000 kilómetros. O sea que en realidad este ángulo es casi 90 grados. Imagínense que el Sol es como que está muy lejos, con lo cual este triángulo, este, este ángulo es prácticamente, es muy chiquitito, ¿no? No es así como se ve acá, es mucho más, esto es mucho más largo, ¿no? Con lo cual no es fácil, a simple vista, medir este ángulo. O sea, fíjense que, si ustedes recuerdan las tablas trigonométricas o la función seno o coseno, cuando eh, la diferencia entre que el ángulo sea de 88 o de 89 grados marca una diferencia importante en cuánto vale el coseno o el seno, ¿no? A nivel porcentual, en cambio porcentual, ¿no? Ah, lo que sí estaba claro para Aristarco es que como este ángulo era muy cercano a 90 grados, la distancia de la Tierra al Sol era mucho mayor que la distancia de la Tierra a la Luna. ¿Eh? Este, el triángulo es este que está acá, este triángulo, que estoy marcando con mi cursor del mouse. A ver, ¿ahora lo ven? ¿Ven mi mouse, mi cursor? A ver. Ah, bueno, se ve que, perdón. Claro, porque faltaba, bueno, ok, sí, sí, porque estaba como puesta así, me faltaba, bueno, no importa, ahí está, uy, ahí, ahora sí. Bueno, este triángulo. Entonces, este ángulo es casi 90 grados, 88, 89, ¿no? Este, digamos, hay otra cuestión también, es que al ser la distancia al Sol mucho más grande, y como el tamaño aparente del Sol es más o menos parecido al de la Luna, de hecho, eh, el tamaño aparente del Sol eh, es de eh, alrededor de medio grado. O sea, acuérdense, si uno divide la circunferencia celeste en 360 grados, ¿no? Eh, más o menos el tamaño aparente del Sol y el de la Luna andan más o menos, no son exactamente iguales, pero bueno, aparte depende de la época del año. Pero es más o menos andan en el medio grado, más o menos. Entonces, como acá se ve que el Sol está mucho más lejos que la Luna, una de las cosas que concluyó Aristarco es que el Sol es mucho más grande que la Luna. De hecho, sabemos que es así. El diámetro
de la Luna es de 6.000 kilómetros, el diámetro del Sol es de más o menos 1.000.000 de kilómetros, así que bastante más grande. La estimación que dio Aristarco de este ángulo es de 87 grados. Hoy sabemos que es más de 87 grados, se acerca más a 90, ¿no? Claro, si uno toma 87 grados y de acuerdo a las incipientes tablas, no había tablas de seno y coseno, pero sí había tablas, digamos, que marcaban cuál era el cociente de los lados de un triángulo en función del ángulo, ¿no? Entonces, lo que estimó Aristarco que el Sol estaba unos 20 veces más lejos que la Luna, ¿no? Bueno, sabemos, como les dije, que está a más de 300 veces más lejos. O sea, hagan 150 millones, digo 400.000, le da más de 150 veces más lejos. Con lo cual dedujo que el diámetro del Sol es 20 veces más grande que el de la Luna. En realidad es 400 veces más grande. Algunos conjeturan, pero es pura conjetura, especulación, que, bueno, seguramente primero Aristarco hizo este descubrimiento, ¿no? El tomar conciencia de que el Sol está mucho más lejos que la Luna, un gran descubrimiento. Pero al ver que el Sol es mucho más grande que la Luna, quizá le sugirió entonces pensar que debe ser el Sol el que está en el centro y no la Tierra, ¿no? Quizá, pero bueno, tampoco lo sabemos. Acá, bueno, lo vimos. Esto lo pueden encontrar en la red para que entiendan un poco esto es visto del hemisferio norte, cómo se relaciona las fases de la Luna con la posición de la Luna en relación al Sol, ¿no? Entonces, luna llena es cuando la Luna está en oposición al Sol. Entonces, acá, obviamente la Luna está mucho más lejos, por eso es que no, salvo cuando hay eclipse de Luna, que es cuando la sombra de la Tierra o la península, la penumbra de la Tierra afecta a la Luna, o cuando se ve luna de sangre, o bueno. Pero en general no hay eclipses de Luna, con lo cual cuando la Luna acá está, digamos, más lejos en este gráfico, no le llega la sombra de la Tierra y por eso uno ve los rayos del Sol iluminan la Luna completamente y uno ve luna llena. Mientras que cuando está acá o acá, bueno, es lo mismo. Entonces, la cara que da la Tierra no está iluminada la cara opuesta. Ustedes saben que la Luna siempre muestra la misma cara a la Tierra. Por ahí todo ese nombre que uno le tendría que dar a este lado de la Luna que nunca podemos ver desde la Tierra, más que el lado oscuro, sería el lado oculto de la Luna. O sea, el lado oscuro de la Luna, comparado en Pink Floyd, no está siempre oscuro. Lo que está siempre oculto a nosotros. Bueno, acá se ve, por ejemplo, cuando está acá, que sería el ángulo de 90 grados, cuando estamos en cuarto creciente menguante, se ve la mitad de la Luna, ¿no? La otra mitad no se ve. Se ve esta mitad, ¿no? Alguien que está acá ve esta mitad iluminada, esta mitad no la ve iluminada. Por eso vemos así. En el hemisferio sur tenemos una ventaja, y es que cuando podemos saber si está en cuarto creciente o menguante, de acuerdo a si la Luna se parece a una C o a una D. Que cuando se parece a una C es porque está en cuarto creciente. Eso no ocurre en el hemisferio norte. Y en realidad uno diría, ¿cómo puede ser? Si acá nos parece un cambio radical entre el hemisferio norte y el sur. Bueno, es simplemente eso, es en qué dirección está creciendo la Luna cuando la veo como la veo. De hecho, en el Ecuador, esto está simplificado. En el Ecuador no es que hay un salto brusco, cuando camino un metro, ¿no?
y de pasar a ver una C, veo una D. No, no es así, ¿se imaginan? Sería ridículo. Justamente lo que pasa en el Ecuador es que cuando estoy en cuarto creciente o menguante, la luna, la mitad de la luna, o sea, está como, imagínense este dibujito de la luna rotado 90 grados hacia la izquierda. O sea, o rotado, no 90 grados, no 90 grados. Es como que verían media luna, pero la media luna no apunta ni en dirección este u oeste, sino que está inclinada. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso porque tampoco ese es un curso de astronomía, pero les quería, aunque sea, comentar esto para que entiendan un poco la relevancia de este descubrimiento de Aristarco. O sea, más allá, eh, creo que tuvieron algunos problemas para que las imágenes fueran cambiando, pero que ahora estén todos mirando la misma imagen, la misma transparencia. Eh, es para que vean que más allá, digamos, aunque pocos, casi nadie aceptó la teoría heliocéntrica de Aristarco, lo que sí se instaló definitivamente en el mundo helenístico, en el mundo griego del siglo III, es que el Sol está mucho más lejos que la Luna, ¿no? Con lo cual ya se estableció que el universo es bastante más grande, ¿no? Ahora vamos a pasar al siguiente personaje muy importante, que es Eratóstenes, que hace unos años se hizo famoso por un proyecto de Eratóstenes que se hizo en todo el mundo y en Argentina también. Ahora vamos a comentar. Nació en el 276 a.C., o sea, bastante contemporáneo de Aristarco, en la colonia griega en Cirene. O sea, también había colonias griegas en el norte de África, en este caso en lo que es ahora Libia. Y, por supuesto, como todo sabio de esa época, estudió en Alejandría. Y también un tiempo en Atenas. Fue amigo de Arquímedes y fue matemático, astrónomo y geógrafo. En el año 236 a.C., Ptolomeo III, o sea, ya estábamos en el tercer Ptolomeo, desde que el primer Ptolomeo, el general de Alejandro, se había quedado con la región de Egipto del imperio. Eh, Se hace cargo de la Biblioteca de Alejandría hasta su muerte, ¿no? O sea que está alrededor de 40 años a cargo de la Biblioteca de Alejandría, nada menos, ¿no? Hay una enciclopedia de la Edad Media llamada la Suda, enciclopedia bizantina, eh, que es una fuente riquísima de conocimientos sobre el mundo antiguo. Fue, bueno, escrita en Bizancio, o sea, en lo que es la región de la actual Estambul. Ahí se cuenta que Eratóstenes perdió la vista cuando era anciano y que se dejó morir de hambre, ¿no? Otros dicen que no, otros comentadores, en este caso Luciano de Samosata del siglo III, dice que no, que murió a los 82 años. Pero bueno, lo cierto es que aparentemente vivió bastante, hasta los 80 años, Eratóstenes. Otra cosa que se comenta, en este caso de Suidas, que era un erudito griego del siglo X después de Cristo, ¿no? Dice que se lo conocía como el segundo Platón. Y algunos lo llamaban Beta por haber ocupado el segundo lugar en todas las disciplinas, Eratóstenes. Bueno, evidentemente era famoso, ¿no? Más allá de que este epíteto un poquito peyorativo de llamarlo segundo, pero bueno, no es poco llamarlo segundo Platón, ¿no?
¿A cuántos de nosotros no nos gustaría que nos llamaran segundo Platón, ¿no? Segundo Aristóteles o segundo Newton, yo qué sé? Pero bueno, lo que más famoso lo hizo fue haber determinado por primera vez, y además con una precisión asombrosa, el tamaño de la Tierra. ¿M? Acá estamos hablando de otro tamaño, el tamaño de la Tierra. ¿M? Entonces, para eso, ¿qué hizo? Desarrolló un método trigonométrico. Eratóstenes era un gran conocedor de trigonometría, aunque la trigonometría era algo que estaba todavía desarrollándose, ¿no? O sea, faltaba todavía que se desarrollara, ya lo vamos a ver. Manejó las nociones de latitud y longitud, las que conocemos hoy, que son coordenadas geográficas sobre la superficie de una esfera que se miden en grados, ¿no? Estas ya habían sido introducidas por Diciarco, que no comentamos, pero bueno, este es un poco anterior a esta época, más o menos un siglo anterior. Y bueno, en Alejandría, como saben, habían muchos papiros, muchos rollos, ¿no? Y él sabía que en Siena es una población de Egipto que hoy es Asuán, ¿no? El día del solsticio de verano, los objetos no proyectan ninguna sombra cuando el sol está en el cenit, ¿no? Con lo cual la luz se mete hasta el fondo de los pozos profundos, no importa cuán profundos sean. En algún momento del día, en Asuán, ahora en Alejandría, aún en el solsticio de verano, que es el día más largo del año, aún ese día, cuando el sol está en el cenit, cualquier árbol o palito o pozo siempre conserva algún cachito de sombra, ¿no? Entonces, bueno, partiendo obviamente de lo que en esa época la mayoría aceptaba, que quizá no lo hemos dicho con suficiente énfasis, pero digamos el modelo de que la Tierra era redonda era mayoritariamente aceptado, ¿eh? En la época alejandrina, en la época helenística, en la época griega en general, ¿eh? Este, había quedado muy atrás los modelos de tambor, de Anaximandro, o los modelos de tabernáculo, o sea, o de tierra plana, ya había quedado muy atrás, ¿no? Eh, la verdad que desconozco si había terraplanistas en el siglo III a.C. Sí los volvió a ver, lamentablemente, en distintos lugares, en distintos siglos de la Edad Media. Los volvió a ver. Este, pero no en esta época, no. Por lo menos en el mundo griego, el mundo erudito griego, no. Eh, entonces, eh, en el modelo de tierra redonda, ¿no? De Eratóstenes, eh, ahora vamos a, ahora vamos a hablar de Colón en un ratito. El modelo de la tierra redonda de Eratóstenes, esto significaba que esta ciudad estaba, digamos, en la línea del trópico y que la latitud de esta ciudad coincidía con la eclíptica. La eclíptica es la órbita imaginaria que describe el Sol con respecto a las estrellas fijas. Imaginaria, no tan imaginaria porque es lo que nosotros vemos desde nuestra posición en la superficie de la Tierra, ¿no? Eh, bueno, acá les doy un poquito de información de ese arco. Muy bien. Ahora, esta charla que están teniendo ahí entre ustedes, ahora van a ver que se las dejo claras, ¿no? Acá está un gráfico que me pareció muy, muy claro para que entiendan cómo es el método eh, que utilizó Eratóstenes, ¿no? Bueno, suponiendo que están en la misma longitud, ¿no? La distancia, la diferencia de longitud es poca, es 3 grados. Suponiendo que el Sol está lo suficientemente alejado de la Tierra como para considerar que sus radios son paralelos,
lo cual es verdad, y aparte ya en esa época me imagino que Eratóstenes había escuchado hablar de los descubrimientos de Aristarco. Se supuso que los rayos son paralelos. Fíjense que si el Sol estuviera, por ejemplo, acá, no podríamos decir que son paralelos. O sea, porque, por ejemplo, acá llegaría así y acá llegaría así. No llegarían paralelos a la superficie de la Tierra. En cambio, si el Sol está muy lejos, podemos aproximar a que llegan paralelos. Y paralelo significa que no hay, bueno, es eso, que ningún rayo del Sol, o sea, el rayo del Sol proveniente de cualquier punto del Sol llega en la misma, llegan en una dada posición de la Tierra en la misma dirección. No es que hay eh, bifurcación de los rayos. O sea, la dirección de cada rayo del Sol a la Tierra es paralelo a cualquier otro rayo del Sol, ¿no? Entonces pidió la sombra, concretamente, en Alejandría, ¿no? Esto es por trigonometría, no les voy a demostrar en detalle, pero lo vamos a discutir ahora un poquitito. Él lo que demostró es que la distancia angular entre, o la distancia de latitud entre Alejandría y Siena era de un 50avo parte de la circunferencia. O sea, 360 grados dividido 50, que da más o menos 7 grados 12 minutos de arco, ¿no? O sea, básicamente, ¿cómo se hace? Después, el que tenga ganas lo puede hacer con lápiz y papel. Supongamos que el Sol está acá, ¿no? Entonces, los rayos llegan, igual acuérdense que está muy lejos del Sol. Los rayos llegan perpendiculares a Siena. El Sol está acá. Llegan perpendiculares a Siena, lo cual significa que si uno continúa este rayo de Sol, coincide con el radio de la Tierra que va desde el centro de la Tierra hasta Siena. En cambio, el rayo que llega del Sol acá, ¿no? No coincide con el radio del centro de la Tierra a Alejandría, con lo cual no coincide con la vertical. O sea, lo que uno define como vertical es la continuación del radio de la Tierra hacia arriba, ¿no? Esta es la vertical en Alejandría y esta es la vertical en Siena. Como verán, estas dos verticales no son paralelas, ¿eh? Es como, o sea, el chiste de por qué los chinos no se caen. Uno dice, bueno, acá, digamos, mi vertical en Mar del Plata apunta para acá, ¿no? En este momento, y la vertical aquí, para alguien que está en Egipto, apunta para acá. O sea, apunta en direcciones completamente distintas. Bueno. Entonces, fíjense, en el momento en que el Sol está lo más alto posible, aquí no hay sombra, se ve claramente porque no hay sombra, pero aquí un palo o una columna, como el rayo del Sol le viene desde esta dirección, exagerémosle el tamaño, para que vean el dibujo, ¿no? Una columna de este alto, como el Sol viene de este lado, va a tener una sombrita, una sombrita de este tamaño. Y eso es independientemente de la altura de la columna. O sea, si la columna es más chica, la relación entre el tamaño de la sombra y la altura de la columna es siempre la misma, ¿eh? Esa relación, ¿no?, entre la altura de la columna y la distancia de la sombra de esa misma columna tiene que ver con este ángulo, tiene que ver con la tangente. ¿Por qué? Imagínense este triángulo, clac, clac, clac. Esta es la hipotenusa, este es el cateto adyacente a este ángulo y este es el cateto opuesto a este ángulo. Entonces, tangente de un ángulo es cateto opuesto y cateto adyacente. Todo eso hizo Eratóstenes. No les pido que todos hayan entendido la explicación de recién. Lo que puedan hacer es sentarse después tranquilos, escuchar de nuevo esta porción del video y hacer el dibujito en sus carpetas, ¿no? Pero entonces, tangente de este ángulo es igual a longitud de la sombra dividido altura de la columna. Eso hizo Eratóstenes, ¿eh?
Aquí, tangente de este ángulo, como este ángulo es 0. Y, lógico, la longitud de la sombra es 0, dividido la altura de la columna en partícula es 0. ¿No? Así que, si el tangente de un ángulo es 0, es porque el ángulo es 0, ¿no? Aquí. Pero aquí no es 0. Entonces me da 7 grados, le dio a Eratóstenes. Entonces, pero este ángulo, por trigonometría, ¿no? Este ángulo es igual a este ángulo. ¿Eh? Porque esto es paralelo a esto. ¿Eh? Entonces, este ángulo es igual a este. Esto ya lo sabemos por un teorema de Tales, incluso. Y este ángulo es, por definición, por definición es la diferencia de latitud entre estos dos puntos. Este ángulo, por definición, es la diferencia de latitud entre estos dos puntos. Todo eso hizo este señor Eratóstenes allá en el siglo III a.C. Imagínense, uy, ahí aparece Colón, ¿ven? El gnomón, por ahí después lo vamos a ver de nuevo, y creo que lo vimos en alguna clase, es básicamente un palito y un dial, o sea, es un reloj de sol básico como para medir ángulos eh, y medir tiempos de acuerdo al reloj, a un reloj de sol, ¿no? O sea, y justamente lo que uno mide es el tamaño de la sombra de un palito en relación a la altura del palito, o sea, entre otras cosas. Después, si uno tiene marquitas, si ese palito está encima de un disco con marquitas, se transforma en un reloj de sol, ¿no? En la medida que esté bien hecho. Eh, entonces, claro, midió el ángulo, ¿no? Ahora, para saber el tamaño de la Tierra, tenía que saber la distancia entre Alejandría y Siena. No se sabe muy bien cómo fue que midió la distancia, pero lo que los entendidos estiman es que eh, eh, este, de acuerdo a los registros de las caravanas de comerciantes que iban entre Siena y Alejandría, ¿no? Días de viaje, etcétera, pudo haber estimado la distancia. Y bueno, la estimó en 5.000 estadios, ¿no? Eso es lo que dicen los registros. Esos 5.000 estadios, en realidad, eh, depende de cuánto uno crea que era un estadio, en la época de Eratóstenes, significa cuánta precisión estimó, con cuánta precisión estimó Eratóstenes la circunferencia de la Tierra. Lo que sí dedujo que la circunferencia era de 250.000 estadios. Luego hizo una corrección observacional, la elevó a 252.000 estadios, ¿no? La superficie, la circunferencia de la Tierra, ¿no? Esto en parte lo sabemos por Cleómedes, que fue un astrónomo griego que escribió un libro llamado Sobre el movimiento circular de los cuerpos celestes, que se usaba mucho en la antigüedad, pero de la vida de Cleómedes no sabemos nada. O sea, fíjense a punto tal que no sabemos si vivió, en qué momento vivió entre el siglo I y V después de Cristo. O sea que es poco lo que se sabe. Pero bueno, ese libro nos da una crónica de algunas cuestiones de Eratóstenes, ¿no? Muy bien. Entonces ahora acá entra Colón. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué la mayoría de la gente cree que Eratóstenes realmente midió la circunferencia de la Tierra con la sorprendente precisión de 1%? Lo cual es increíble, ¿no? Increíble. Que la primera persona que midió el tamaño de la Tierra lo haya medido con un 1% de precisión. O sea, realmente es increíble, ¿no? Ah, porque había dos estadios en esa época. Uno era un estadio de 185 metros que era usado en otras partes digamos, del mundo griego, que en ese caso le hubiera dado un error de más de 6.000 kilómetros. Pero si usó un estadio egipcio,
que equivale a 300 codos, cada codo de más o menos medio metro. Entonces la circunferencia que estimó es de 39.614 kilómetros, que es casi 40.000. Es el error, que es este es el valor actual, ¿no? El error es de menos del 1%, lo cual es increíble. Y realmente la gente cree que lo más probable es que haya sido porque, digamos, porque Eratóstenes estaba en Alejandría, Alejandría estaba en Egipto. Entonces era muy probable que esa medida haya sido la medida egipcia. Al fin y al cabo, por más que la cultura en Alejandría era griega, digamos, la mayor parte de la gente y más esas caravanas de comerciantes que iban entre Siena y Alejandría eran egipcios, con lo cual probablemente le hayan dado la estimación de la distancia en estadios egipcios. Y aquí es donde entra Colón. Hubo un matemático y astrónomo muy importante llamado Posidonio, del siglo, bueno, entre 2 y 1 antes de Cristo. Acá hay un busto de Posidonio. Fue muy importante en su época. De hecho, fue uno de los más grandes, digamos, científicos del siglo I antes de Cristo, tanto en matemática como en astronomía. Rehizo el cálculo de Eratóstenes y obtuvo una circunferencia mucho menor. Evidentemente cometió errores que no cometió Eratóstenes. Y la ironía del destino quiso que el valor de Posidonio fuera el que más trascendiera, al menos en los siguientes siglos, ¿no? Y durante la Edad Media. Y como fue el valor que tomó Cristóbal Colón, o sea, daba una circunferencia, pero mucho más chica. O sea, poco más de la mitad. Esto fue lo que lo animó a Colón para animarse a hacer el viaje a las supuestas Indias, yendo por el occidente. O sea, porque él estimó, fíjense, la distancia, digamos, desde el puerto de Palos, ¿no?, hasta China, debe ser de cerca de 20.000 kilómetros. La distancia hasta América es menor a 10.000 kilómetros. Colón esperaba encontrar a China donde encontró América. O sea que el error que cometió Posidonio era prácticamente del 50%. Pero gracias a que fue la estimación más difundida en la época de Colón, fue que Colón se animó a hacer el viaje. Así que bueno, una curiosa anécdota, una ironía de un error observacional cometido por un erudito, hizo que este señor se animara a aventurarse a lo que él no sabía que iba a ser el mundo no conocido por los europeos, ¿no? Así bueno, acá vamos a cortar con la grabación.